Bueno, continuamos, ya hablamos de generalidades y ahora vamos a hablar de las vértebras libres, que como dijimos eran de la región cervical, de la región torácica y de la región lumbar. Comenzamos. ¿Qué vamos a ver acá? Lo vamos a dividir para describir cada vértebra, o sea, hablando exclusivamente de las vértebras por separado, no en columna vertebral como tal, sino las vértebras por separado. Lo vamos a dividir en tres tipos de características que ellas pueden tener. Las características generales, que son las características que tienen las vértebras que las diferencian de cualquier otro hueso del cuerpo. Tenemos también las características particulares que hacen que se diferencien entre ellas dependiendo de la región. O sea, las características particulares de la región cervical, las características particulares de la región torácica y las características particulares de la región lumbar, que hacen que se diferencien a las vértebras de otra región. Y las características individuales, que son de algunas vértebras específicas, como el atlas, el axis o C7, que tienen unas características específicas que las diferencian a todas las demás vértebras de la columna vertebral. Bien, comenzamos entonces con las características generales. ¿Y aquí de qué vamos a hablar? Fundamentalmente de una vértebra tipo. ¿Ok? Vamos a mencionar, cuando hablamos de vértebra tipo, nos referimos a una vértebra con todos los elementos que tiene, pero sin hacer mención cómo se diferencia cada uno de estos elementos por región. Es decir, en la vértebra tipo discutimos todos los elementos que puede tener una vértebra. Luego ya en las características particulares vamos a hablar de cómo se diferencian cada uno de esos elementos dependiendo de la región. Entonces, va a tener un cuerpo, fíjense, esto sería una imagen vista, una columna vertebral vista desde posterior. Este sería el cuerpo vertebral, que va a tener una carilla hacia arriba, articular hacia arriba y otra abajo para los discos intervertebrales, que hace que se separen cada uno de los cuerpos de las vértebras. Continuamos. También va a tener dos pedículos, va a tener 4 apófisis articulares, fíjense, el pedículo entre el cuerpo, la apófisis transversa que no la hemos visto, y las apófisis articulares que son 4, 2 hacia arriba, 2 superiores para articularse con la vértebra de arriba y 2 inferiores para articularse con la vértebra de abajo. Vamos a tener las láminas que van a estar más posteriores a las apófisis articulares y las apófisis transversas estarían acá, que van hacia, fíjense que son transversales, son horizontales, van hacia los laterales, y finalmente la apófisis espinosa, ¿okay? Que es como una espina, que sería la región más posterior. ¿Cuál es la región más anterior? El cuerpo. ¿Y cuál es la región más posterior? La apófisis espinosa. Y también vamos a tener en el centro de todo esto el agujero vertebral. Y como ya hablamos, ese agujero vertebral, cuando unimos varias vértebras, se forma el conducto vertebral. Bien. En ese agujero vertebral o en todo el conducto vertebral va a estar la médula espinal, entrando por ahí. Bien, continuamos. Si miramos esto desde arriba, vamos a hacer una vista superior de la vértebra tipo. Si les mandan a dibujar una vértebra tipo, el dibujo que voy a hacer es el que tendrían que poner. Dibujamos el cuerpo con su carilla articular para el disco intervertebral. Hacia atrás entonces los pedículos. Luego tenemos las apófisis articulares superiores. No vemos las inferiores porque esto es una vista superior. Después tenemos las láminas. Luego hacia acá las apófisis transversas. Y finalmente acá la apófisis espinosa. En el medio estaría el agujero vertebral. Bien, esto sería anterior y esto sería posterior. Siempre el cuerpo es anterior y siempre la apófisis espinosa es posterior. Aquí vemos otra vértebra hacia abajo articulándose con la de arriba. Fíjense que las apófisis articulares superiores de esta se articulan con las apófisis articulares inferiores de esta que está arriba. Bien, y los cuerpos coinciden y ya vamos a ver que también se articulan a través del disco intervertebral. Entonces acá tenemos una vista posterior. ¿Cómo sabemos que es una vista posterior? Porque aquí están las apófisis espinosas. Punto. Donde estén las apófisis espinosas, eso es posterior. Entonces acá tendríamos las apófisis transversas, hacia acá las apófisis articulares superiores y hacia acá las apófisis articulares inferiores, que son las que se están articulando con la de abajo. Fíjense, con las apófisis articulares superiores de la de abajo. Aquí tendríamos la lámina y aquí tendríamos la apófisis espinosa. Bien, si vemos una vista lateral, esto sería anterior porque aquí están los cuerpos y esto sería posterior porque aquí están las apófisis espinosas. Vemos entonces acá el cuerpo, hacia acá el pedículo, después este sería la apófisis transversa. Aquí tendríamos la apófisis articular superior para articularse con la inferior de la de arriba.
la apófisis articular inferior para articularse con la superior de la de abajo. Aquí estaría la lámina y finalmente hacia atrás la apófisis espinosa. Bien. Ahora bien, fíjense, esto es una imagen vista desde un corte sagital. Veamos que ya aquí podemos definir qué sería anterior y qué es posterior. Esto es anterior porque están los cuerpos vertebrales y esto es posterior porque están las apófisis espinosas. Es un corte sagital hecho a este nivel. Bien, fíjense que aquí vemos el corazón, hacia acá abajo estaría el abdomen relacionado con la región lumbar, etc. Bien, entonces vean cómo los cuerpos vertebrales, van a estar separados por los discos intervertebrales. Bien, entonces cada cuerpo vertebral va a tener hacia arriba un disco intervertebral y hacia abajo otro disco intervertebral que une, o sea, que articula al cuerpo vertebral de la de arriba con el cuerpo vertebral de la de abajo. Bien, entonces ahí ya estamos viendo que las articulaciones de las vértebras entre sí, ya cuando veamos artrología vamos a discutir bien todos los tipos de articulaciones que tiene la columna vertebral, pero cuando hablamos netamente de las articulaciones de las vértebras entre sí, sobre todo en la región cervical, torácica y lumbar, vemos que cada vértebra se articula con la de arriba y con la de abajo por dos partes. Cuerpo con cuerpo y apófisis articulares. Bueno, vamos a hacerlo acá. Cuerpo con cuerpo y apófisis articulares con apófisis articulares. Bien, son las dos maneras que se articula cada vértebra con la de arriba y con la de abajo. Vemos también que acá estaría el conducto raquídeo, fíjense la unión de todos esos agujeros raquídeos, y ahí estaría entonces la médula espinal, dentro de ese conducto raquídeo. Si hacemos un corte coronal, o sea, aquí quitamos, básicamente lo que hicimos fue quitar Netter. Netter lo que hizo fue quitar las apófisis espinosas, ¿bien? Entonces vemos lo que hay dentro de ese conducto raquídeo, que sería la médula espinal. Ahora bien, si hacemos un corte transversal, ahora estamos viendo un corte transversal, esto sería anterior porque está el cuerpo, esto es posterior porque está la apófisis espinosa, y este sería el agujero raquídeo. Bien, en este corte transversal vemos entonces a la médula cortada desde un corte transversal. Y fíjense que ella va a tener unas raíces anteriores y unas raíces posteriores que eso lo estudiamos mejor en neuro. Pero por ahora recordemos que esta médula espinal me va a dar unas raíces anteriores y unas raíces posteriores que se van a unir para formar al nervio raquídeo. Entonces, si vemos acá la médula espinal sola, veamos, tenemos aquí la médula espinal y hacia acá una raíz anterior y una raíz posterior que van a formar al nervio raquídeo. Si yo quito todo el macizo apofisiario de estas vértebras que estoy dibujando, vemos entonces acá la médula espinal y vean cómo sale la raíz anterior y la raíz posterior para formar el nervio raquídeo. Este nervio raquídeo, como se forma en el conducto vertebral y él tiene que salir a la periferia, va a salir por un agujero que está acá, que sería el agujero de conjunción. Bien, entonces, si vemos esto desde lateral, aquí vuelvo a colocar el macizo apofisiario de cada una, o sea, todas las apófisis, y quito la apófisis transversa de esta para que podamos ver bien el agujero de conjunción. Fíjense, este es el agujero de conjunción. Es por donde viene saliendo ese nervio raquídeo que se forma en el conducto raquídeo, pero tiene que salir a la periferia. Bien, entonces para salir del conducto raquídeo sale por el agujero de conjunción. ¿Cuáles son sus límites del agujero de conjunción? Bueno, primero, superior, el pedículo de la vértebra suprayacente, y anterior serían el cuerpo, la cara posterior del cuerpo de la vértebra suprayacente, un poquito de la cara posterior del cuerpo de la vértebra infrayacente y el disco intervertebral, ¿ok? Entonces, cara posterior de cuerpo de las dos vértebras y el disco intervertebral. Límite inferior sería el pedículo de la vértebra infrayacente y el límite posterior serían las apófisis articulares inferiores de la suprayacente y las apófisis articulares superiores de la infrayacente, ¿ok? Suprayacente es que me estoy refiriendo a que yace, o sea, que está arriba, supra de arriba. Infrayacente lo mismo, pero que está abajo. Entonces, si estoy hablando de dos vértebras y digo suprayacente, me estoy refiriendo que de las dos estoy diciendo a la que está arriba. Y infrayacente de las dos me estoy refiriendo a la que está abajo. Entonces, veamos, estos serían los límites, ¿bien? Hacia arriba, ahora vamos acá con esta imagen, hacia arriba el pedículo de la vértebra suprayacente, hacia adelante
los cuerpos, la cara posterior de los cuerpos vertebrales, tanto de la suprayacente como de la infrayacente, y el disco intervertebral que la separa, inferior el pedículo de la vértebra infrayacente y posterior las apófisis articulares inferiores de la vértebra suprayacente y las apófisis articulares superiores de la vértebra infrayacente. ¿Okay? El contenido sería entonces el nervio raquídeo. ¿Okay? Apréndanse bien los límites de conjunción, los límites del agujero de conjunción porque los preguntan muchísimo. Bien. Y el contenido, por supuesto, el nervio raquídeo. Ahora vamos a hablar un poquito de la división funcional. Hablar ya que estamos mencionando cada una de las partes de las vértebras. Fíjense que también funcionalmente se divide en un cuerpo y hacia atrás un macizo apofisiario, que sería el conjunto de apófisis, tanto apófisis espinosa, apófisis transversa y apófisis articulares. Bien. Entonces, el cuerpo va a tener una función pasiva y el macizo apofisiario va a tener una función activa. Es decir, el cuerpo no se mueve, el cuerpo su función es acción de sostén, ¿ok? En la columna vertebral. Mientras que el macizo apofisiario, que son todas las apófisis, es donde se terminan insertando todos esos músculos y entonces sirve de palanca para esos músculos. Generalmente las apófisis espinosas van a servir para los movimientos de descenso, las apófisis transversas para los movimientos horizontales de rotación y de inclinación, y las apófisis articulares van a ser los puntos de apoyo alrededor de los cuales se efectúan esos movimientos que están haciendo los músculos que están insertados tanto en la apófisis espinosa como en la apófisis transversa. Bien. Con eso terminamos con las características generales de las vértebras, hablando de la vértebra tipo. Ahora, en el siguiente video hablaremos de las características particulares.